brevemente sobre las monedas coloniales centroamericanas. Siendo para mí una gran mayoría de numismáticos, para una gran mayoría de numismáticos, el cacao. El que tiene una posición envidiable en nuestro sistema monetario fue bebida de los indígenas que cuando llegaron los conquistadores españoles a nuestras tierras lo usaron como moneda fraccionaria. En vista de que ellos trajeron sus propias monedas como el doblón y el maravedí. Se afirma que es originario del café. Se afirma que es originario del Brasil, luego pasó por las Antillas hasta llegar a la América Central. Ejemplo, un esclavo se vendía por 100 granos de cacao y se alquilaba el cuerpo de una mujer por 10 gramos. Muy poquito. Los indígenas pobres no podían usarlo por su alto costo. Lo que hacían era lo siguiente: con una especie de palillo fino, la agujereaban y después la rellenaban con una especie de polvo fino. Parece mentira, pero fue el inicio de las conocidas falsificaciones de moneda. Así lo creo yo. Así lo afirman también importantes investigadores e historiadores. Con la llegada de la independencia, se dio el inicio de su desaparición como moneda y como bebida. Había grandes plantaciones de esta fruta que la exportaban y de vuelta venía el chocolate. Parece mentira. En este escrito voy a darle más importancia a los reyes católicos con el descubrimiento de América. Pasemos ahora a las monedas coloniales por la aparente desaparición del cacao y también por la influencia que tuvo en nosotros México y por supuesto España. Debo aclarar que los reyes católicos fueron el inicio de una de las dinastías más longevas de España, lo que veremos más adelante. Entonces, punto primero, moneda Carlos de Joana. Por favor. Ahí está la foto de la moneda Carlos de Joana. Especialmente la reina, encomendaron a Cristóbal Colón en su viaje a las Indias Orientales, ricas en metales como el oro y la plata, enrumbar sus naves a esos países para obtener los metales mencionados y así poder satisfacer sus serios problemas económicos como la expansión del territorio español y sobre todo satisfacer a los comerciantes que estaban ya desesperados. En mayo de 1535, por cédula real, se creó la Casa de la Moneda en México. Reinaban en ese tiempo Carlos I de España e Isabel I de Portugal, la más antigua de América, siendo uno de los objetivos terminar con el uso del oro tepuzque y cobrar eficientemente el quinto real. En esa Casa de la Moneda de México se acuñaron las primeras monedas de Carlos de Joana. Estas monedas fueron acuñadas con la plata de las minas mexicanas, cuyos valores fueron de 1/4, medio, 1, 2 y 3 reales respectivamente. Pero por razones hasta ahora que son desconocidas, las de 3 reales fueron sacadas de circulación. En su lugar acuñaron la de 4 reales de plata. El canto es liso y tiene la siguiente leyenda: Reges Hispanorum e Indebrum. Ahí la pueden ver. En el reverso, 2 columnas sobre las olas del mar. Era una de las monedas de mayor circulación en nuestro país. La Capitanía General de Guatemala fue encargada por el rey Carlos I, y dada provisionalmente a don Pedro de Alvarado en 1527, nombrándolo como gobernador de la capitanía. Pero entiendo que el primer capitán general en forma especial fue don Gabino Gainza. La secuencia sería la siguiente: una capitanía general, hicieron formar las provincias unidas de Centroamérica,
Poco tiempo después vino la República Federal de Centroamérica y por consiguiente la independencia de España en 1821, que fue confirmada hasta en 1824 por una asamblea constituyente. O sea, hay un periodo del 21 al 24 que no se sabía qué es lo que vaya a pasar. Periodo de 1536 a 1733. Carlos I de España, también Carlos V de Alemania, nacido en Bélgica en 1500, era hijo de Felipe I, llamado el Hermoso, quien falleció a los 28 años de edad, y hijo también de Juana de Castilla, por la rama materna, nieto de los reyes católicos, porque Juana era hija de los reyes católicos. Los reyes que le sucedieron en el trono continuaron acuñando monedas macoquinas, pero no eran suficientes para abastecer a los estados que formaban la Capitanía General de Guatemala, fundada en 1527, pero hasta en 1533, ordenadas por los reyes de turno, que fueron Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V de la Casa de los Borbones. Continuaron acuñando macoquinas. Sin embargo, este último, es decir, Felipe V, mandó acuñar la primera moneda de la Capitanía General en 1733 de 8 reales de plata, con efigie de su hijo Fernando VI. Otros aseveran que fueron 8 escudos de oro. Se considera entonces que esta es la primera moneda acuñada en Guatemala de la Capitanía General. Las macoquinas ordenadas por Felipe V tampoco fueron suficientes para abastecer a las colonias españolas en América, por lo que se tuvo que recurrir a la aceptación de las acuñadas en Lima y en Potosí. Esto dio origen a la falsificación de macoquinas de baja ley. Las monedas aceptadas, que eran principalmente de Lima y Potosí, más tarde fueron reselladas como manera de aceptación. Los resellos dependían del estado que las había aceptado. Se dice que en Costa Rica la primera moneda resellada se hizo en 1822 sobre macoquinas hechas en León de Nicaragua. El resello consistía en una estrella de 6 picos o puntas. Un resello interesante fue que en Costa Rica, en 1892, el resello en ambos lados fue diferente. Por un lado, resello con el año 1923, y por el otro, el resello de 50 céntimos. Fueron hechas en monedas de 1892. El resello cambiaba el valor de la moneda. El primer resello en los estados de Centroamérica fue en Guatemala en el siglo XVII, en la moneda del Perú, con quien Guatemala tenía buenas relaciones comerciales. Período de 1733 a 1808. Con la inauguración de la Casa de la Moneda en Guatemala en 1733, la situación monetaria de los estados centroamericanos mejoró un poco, pese a que se fabricaba moneda a martillo, ya que por ordenanza real, desde 1728, se permitía fabricar moneda bajo este sistema. Ese era un señor, ¿verdad?, que la plata líquida prácticamente, pero semilíquida, la ponían en un aparato especial y le daban con el martillo. Entonces así grababan una parte, le daban vuelta, le daban otro martillo y salía el anverso. Esa es la fabricación de monedas al martillo. Haremos una breve descripción de lo sucedido numismáticamente hablando de 1733 a 1808,
En realidad era una monarquía autoritaria, una especie de dinastía. Comenzamos con Fernando VI. Felipe V falleció en 1746 y su hijo Fernando VI asumió el poder real, o sea, el trono. Pero tanto en México como en Guatemala supieron esta noticia un año después, es decir, en 1747, por lo que las monedas acuñadas ese año fueran hechas con la efigie de Felipe V. O sea, era tan tardado el viaje desde España hasta Centroamérica que venían, o sea, tenían la noticia aquí hasta un año después casi. Entonces, pero no lo sabían. Entonces acuñaban monedas, ¿verdad?, con su nombre, pero la efigie era del papá. Así es que es diferente y bien difícil saber si la efigie pertenece al que dice la moneda o pertenece al papá o al hijo. Hay que fijarse por eso muy bien en el año de la creación de la moneda, la acuñación, porque eso nos va a decir de quién es ese efigie. Entonces decíamos que Fernando VI, ¿verdad?, falleció en 1746 y su hijo, Felipe V, y su hijo Fernando VI asumió el trono en 1747, por lo que las monedas acuñadas ese año fueron hechas con la efigie de Felipe V. Guatemala, al conocer la triste noticia, acuñó medallas conmemorativas en 1747, de las que son difíciles de conseguir. Es a partir de este año, 1747, por cédula real, que se obligaba a acuñar monedas o medallas con la efigie del rey de turno, bajo un derecho conocido como misilia mundera. Estas monedas o medallas se repartían al pueblo, quienes las recibían con cariño, y algunos les hacían pequeños agujeros para usarlas en el cuello. Ahí está la efigie de oro. Para evitar las falsificaciones antes mencionadas, en mayo de 1751, por cédula real, se ordenó acuñar monedas circulares. ¿Sí, por favor? Ahí están las monedas circulares. Pero que fueran similares a las fabricadas en México. Para esto era necesario ampliar las instalaciones, lo cual se hizo hasta en 1754. O sea, desde el 51 al 54 fue lo que pasó la ampliación, duró la ampliación. Fueron denominadas estas monedas como columnarias y se diseñaron con el famoso cordoncillo en el canto de la moneda para evitar las ya falsificaciones. El canto es lo que le da vuelta, ¿verdad?, el grueso, llamemos, de la moneda. Ahí está el canto. Esto es lo que llamamos aquí el cordoncillo. Después vamos a Carlos III. Fernando VI, al fallecer en 1759, lo sucedió su medio hermano Carlos III. Fueron medio hermanos porque ambos eran hijos de Felipe V, pero de diferentes madres. Y pasó la misma circunstancia noticiosa antes ya mencionada, que el fallecimiento de Fernando VI y su ida al trono de Carlos III llegó casi un año después, por lo que las monedas de plata acuñadas en 1760 llevan la efigie de Fernando VI. Pero la Casa de la Moneda en México, por razones de suscritos no conocidas hasta el momento, la moneda de 1760 sí lleva la efigie de Carlos III. O sea, todo en México iba la efigie de Carlos III. Además, no fue por el tiempo que pasó. ¿Me detectan tercero? Ahí está. Okay. Hubo un cambio en el diseño de la moneda en 1771, ordenado por cédula real,
en vez de las dos columnas de Hércules y los dos hemisferios, si las columnas de Hércules son esas dos que están ahí, ¿verdad? Y los dos hemisferios, esas redondas que están ahí son los dos hemisferios. En vez de eso colocaron la efigie de Carlos III. O sea, quitaron eso, aquel que predica. Ese que está ahí, Carlos III. Pero en monedas de 8 reales, hechas más que todo para diferenciarla de las anteriores. En julio del 73, o sea, 1773, hubo un gran terremoto en la capital del estado de Guatemala. Entonces tuvo que trasladarse al sitio actual, que a partir de esta fecha se observa en las monedas las siglas NG. Anteriormente la tenían, pero solo la letra G. G quiere decir Guatemala y NG, Nueva Guatemala. Don Oscar de la Cruz hizo un interesante escrito sobre este tema denominado la CKG. Carlos IV. Carlos III falleció en diciembre de 1788, por lo que subió al trono español su hijo Carlos IV, quien había nacido en Nápoles, Italia. Hubo varias celebraciones y proclamaciones, entre ellas la de Guatemala en noviembre de 1789. Ahí, la que sigue. Mandando acuñar monedas conmemorativas. No se conocen las razones, tal vez porque no tenía prisa. Mandó acuñar monedas con la efigie de su padre Carlos III entre 1789 y 1790. Más adelante, pero es que Carlos IV con la efigie de Carlos III. ¿Ese es Carlos IV? Sí, ok, entonces, pero la efigie es de Carlos III. Más adelante se acuñaron con su efigie o busto hasta en 1791, con la leyenda Carlos IV, pero 4 palitos. En vez de, ¿sí? 4. Pero en el estado de El Salvador fueron acuñadas con la leyenda Carlos IV. Un palito y la V. Ahora pasamos a Fernando VII. Aranjuez, una especie de municipio de la ciudad de Madrid, estaba en efervescencia política, situación que no pudo resistir Carlos IV. Por lo tanto, tuvo que abdicar en su hijo Fernando VII. Pocos meses después, Fernando VII también tuvo que renunciar al trono en 1808 por motivos políticos y militares, pues Napoleón Bonaparte invadió y se tomó España, nombrando a su hermano José, conocido como Pepe Botella, como rey de ese país de 1808 a 1813. Naturalmente, tanto los súbditos españoles como los que conformaban la región de Centroamérica, ¿verdad?, no estaban de acuerdo. O sea que nuestros países estaban descontentos con esta situación. No reconocían a José Bonaparte. Antes de renunciar al trono español, Fernando VII mandó acuñar monedas con la efigie de su padre Carlos IV, pero con la leyenda de Fernando VII. ¿Ves? Quien había renunciado, como lo dijimos antes, en 1808. Así que probablemente la moneda que mandó acuñar Fernando VII
pueden ser de 1807, o sea, antes de que renunciara al trono. Pero no lo tengo confirmado. Aunque en Guatemala las monedas acuñadas durante los años 1808, 1809 y 1810 tienen estas características, es decir, con la efigie de Carlos IV, palito y V. A continuación, una pequeña lista de monedas y medallas conmemorativas acuñadas en los diferentes estados de la Capitanía General de Guatemala. En Guatemala se acuñaron monedas de plata de 1 y 2 reales para demostrar más que todo fidelidad a Fernando VII, aunque acuñaron también en oro, pero fueron hechas en poca cantidad, catalogadas como raras y difíciles de encontrar. Todas estas monedas son conocidas como votivas. Esta palabra significa que las piezas metálicas eran parecidas a monedas con símbolos religiosos. En León de Nicaragua se mandaron a acuñar a Guatemala monedas de plata con un valor de 1 real. Se ha dicho en varias ocasiones que también se mandaron a acuñar monedas de 2 reales, pero hasta esta fecha no conozco ni he visto ninguna. En Santa Ana, El Salvador, se acuñaron monedas de 1 real de plata que tienen una inscripción con la letra G que corresponde a Guatemala. Esa. Entonces usted la puede localizar ahí, la G. Sí. En la ciudad de Trujillo, también en Honduras, se acuñaron monedas de plata de 2 reales. Esa. El conocido Batallón de Olancho, también en Honduras, acuñó monedas votivas de plata de 8 reales. ¿La que sí? El de Olancho. Costa Rica no acuñó ni monedas ni medallas conmemorativas. Período de 1808 a 1824. El reinado en España de José Bonaparte finalizó en 1813, quien había mandado acuñar monedas de hasta 8 maravedís, las cuales tuvieron poca circulación y poca demanda, sobre todo en esta parte del Nuevo Mundo. El germen libertario de las colonias americanas se inició con el reinado de Fernando VII, teniendo como ejemplo la independencia de los Estados Unidos y sobre todo la toma de conciencia del súbdito americano. Fernando VII mandó acuñar monedas, pero con un cambio, que en vez de Fernando se colocó Ferdín, en otras se observa más bien Ferdín con D al final. En 1818 hubo un cambio en la Capitanía General. Fungía de 1810 a 1817 José de Bustamante y Guerra. Como cambio en las funciones de capitán general, fue nombrado Gabino Gainza, quien más bien propició la independencia de la República Federal. Además, fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia de Centroamérica en 1821. Para celebrar la independencia, se mandó a acuñar una medalla conmemorativa con las siguientes características. Esa. En el anverso, una matrona que significa la historia, cincelando en el pedestal la fecha de la independencia. En el piso, un libro de historia más un rollo de papel. En el reverso se nota el ángel de la libertad, vestido a los americanos. Yo diría más bien casi vestido a los indígenas, ¿no? Con alas, poniendo sus manos sobre 2 esferas que simbolizan tanto al mundo de España como al mundo del nuevo continente, rodeándolo con el lema: el libre ofrece paz,
del siervo jamás. Esta medalla representa el primer ejemplar de la República Federal. El que presentó el proyecto de diseño, entiendo, fue un señor de apellido Aycinema. El problema es que no todos los estados que formaban la nueva república estuvieron de acuerdo con la independencia. Unos querían continuar con Iturbide de México y otros querían firmemente la independencia, es decir, ser un país libre. Costa Rica fue uno de los que no quiso ser dependiente del vicerreinato de Iturbide. Así lo explica don Manuel Chacón en su interesante investigación plasmado en su libro Del Estado a la República. Siempre en Costa Rica, don Mateo Urandurraga, ciudadano español, posteriormente nacionalizado como costarricense, presentó un proyecto para explotar la minería de este país con el objetivo de mejorar los problemas económicos que se sufrían. Su proyecto sufrió una larga y tediosa tramitología, pero se pudo acuñar la primera moneda de oro en 1825 en el ingenio Los Horcones. Entiendo que quedaba en Alajuela, no sé. Desgraciadamente desconozco la cantidad de monedas acuñadas, porque las monedas de oro fueron acuñadas provisionalmente, las cuales no fueron aceptadas por el Congreso de Costa Rica, ya que no estaban fabricadas siguiendo las normas establecidas en Guatemala. Pero debido a la escasez, Costa Rica decidió acuñar doblones. Las autoridades de Guatemala no se lo permitieron. Iturbide, mexicano, político y militar, fue nombrado emperador constitucional de México en 1822 y quiso aprovecharse de esta condición para atraer a los países que conformaban la Capitanía General. Y debido a esto, mandó acuñar monedas de su proclamación de plata de $1 en 1822 con su efigie. El militar y político español Vicente Filísola, que estaba en México a las órdenes de Iturbide, ese año Iturbide lo envió a Centroamérica con un contingente de soldados mexicanos. Invadió Guatemala y se proclamó gobernador. Y en 1823 convocó a una reunión especial para proclamar las Provincias Unidas de Centroamérica. Esa moneda no la tenemos. Que estaría integrada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se llamó pues Provincias Unidas de Centroamérica. No pasó mucho tiempo para proclamar más bien la República Federal de Centroamérica, cuya Asamblea Constituyente se reunió en 1823 para confirmar la independencia de 1821. Esa moneda tampoco la tenemos. Período de 1824 a 1838. Se pasó de las Provincias Unidas de Centroamérica a República Federal de Centroamérica. Y la Asamblea Constituyente resolvió y aprobó la acuñación de una moneda conmemorativa en 1824 con las siguientes características. En el anverso se notarían 5 volcanes que representarían a los 5 estados que la conformarían, bajo los destellos de un sol naciente. En el reverso, la figura de un árbol, el Ceiba Petranda, con la leyenda libre, crezca, fecundo. Se acuñaron en oro y plata a partir de 1824, tanto en Guatemala como en Honduras y en Costa Rica. En 1823, de acuerdo con lo indicado en el catálogo de monedas World Coins, se muestra que en León y Granada, ambas de Nicaragua, fabricaron monedas irregulares tipo macuquines, pero de manera artesanal, posiblemente joyeros.
pues solo aparecen dibujadas a mano. En el Viejo, también en Nicaragua, según dicho catálogo, se fabricó moneda artesanal con fecha de 1824. Su validez es cuestionable. Hay un estudio de estas monedas por don Oscar de la Cruz, aquí presente, muy interesante, por cierto, lo recomiendo. Al existir serias dificultades, principalmente por aspectos económicos, entre el presidente de la nueva República Federal y el presidente del Estado de Guatemala, apareció la figura del muy conocido Francisco Morazán, unionista con ideas liberales, fusilado en Costa Rica por órdenes del general Antonio Pinto. Resumiendo lo expresado anteriormente, me permito describir lo siguiente. Inicio con los reyes católicos Fernando e Isabel de Castilla, quienes encomendaron a Cristóbal Colón buscar el oro y la plata en las Indias, metales necesarios para cubrir problemas económicos, pero llegaron a América. Estoy haciendo un resumen de lo que dije antes. Al descubrir América, los conquistadores españoles solo utilizaban sus propias monedas. Al final tuvieron que utilizar el cacao como moneda fraccionaria. Con la llegada al reinado de España, Carlos I de España, a la vez Carlos V de Alemania, en 1535 ordenó con cédula real la fundación de la Casa de la Moneda en México. Cuarto, eliminación de la moneda de 3 reales de plata y en cambio acuñar la de 4 reales. Creación en el año 1527 de la Capitanía General de Guatemala por el rey Carlos I de España. Los reyes que sucedieron a Carlos I continuaron acuñando en España moneda macuquina. Estos reyes fueron Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V. No aparece en la lista Felipe I, el hermoso, porque ya dijimos que había delegado en su hijo. Sí. A ver, sí. No, todavía no. Al fallecer Felipe V en 1746, asumió el trono su hijo Fernando VI. En este año se ordenó que las monedas llevaran la efigie del rey de turno. 8. En mayo de 1751, por cédula real, para evitar falsificaciones, se ordenó acuñar monedas circulares, similares a las fabricadas en México, lo cual se realizó hasta en 1754. Estas monedas se conocieron como columnarias. Fernando VI falleció en 1759. Le sucedió en el trono su medio hermano, Carlos III, hijo de Felipe V, pero de diferentes madres. La moneda acuñada en 1760 tiene la efigie de Fernando VI, pero en la Casa de la Moneda de México, por razones no conocidas, la moneda se acuñó con la efigie de Carlos III, con 3 palitos. En estos años hubo un cambio en el diseño de la moneda, exactamente en 1771, especialmente las de 8 reales. El cambio fue el siguiente: suprimir las 2 columnas de Hércules y los 2 hemisferios por la efigie de Carlos III. En 1773 se produjo un gran sismo en la ciudad de Guatemala, trasladando la capital al sitio actual, y las monedas que se acuñaron tenían el logo NG, en vez de la G hechas antes del terremoto. En 1788 falleció Carlos III y subió al trono Carlos IV. En 1789 hubo fiestas de proclamación en Guatemala, entre otras. Mandó acuñar monedas con la efigie de su padre Carlos III en los años 1789 y 1790. Hasta el año siguiente, es decir, en 1791, las monedas acuñadas tenían la efigie de Carlos IV con los 4 palitos. En El Salvador se acuñaron monedas de proclamación con la efigie de Carlos IV. Carlos IV tuvo que abdicar en su hijo Fernando VII,
quien además renunció al trono por unos 6 años cuando Napoleón Bonaparte nombró a su hermano rey de España, y este terminaría su nombramiento en 1813. Durante el reinado de Fernando VII, después de que José Bonaparte fuera nombrado rey de España en 1808, se iniciaron los movimientos políticos y militares para obtener nuestra independencia, ya que al final fue lograda, como todos sabemos, en 1821. Ahora sí pongo la alarma. Me atreví también a presentarles un árbol. Aquí aparecen unos números, son estos, para que vayan siguiendo. Dice, Carlos I, 1535, creación de la moneda en México, hijo de Felipe I, nieto de los rayos católicos. Eso está en la moneda número 1. Esta. Es esta. No me hago para allá. Vayan siguiendo el orden. 2. Carlos e Joana Unreal. Está al otro lado del 2. Felipe II, hijo de Carlos I, no hizo nada importante. 4. Moneda macoquina de plata 1533 de Felipe II. 5. Felipe III, hijo de Felipe II, tuvo ataques de fiebre hasta que falleció. Subió al trono por fallecimiento de sus hermanos mayores. 6. Felipe IV, hijo de Felipe III. Bajo su administración, España perdió los territorios de Portugal y Cataluña. Muy interesante. 7. Carlos II. Al fallecer por insuficiencia renal crónica sin descendencia, en su testamento dejó como heredero del trono a Felipe de Borbón. O sea, con esto se inicia la era Borbón en España, lo que provocó la guerra de sucesión que duró unos 10 años. Entonces se peleaban por el poder. 8. Felipe V, hijo de Luis de Francia, de la Casa de los Borbones, ordenó acuñar la primera moneda en Guatemala de la Capitanía General. Felipe V. 9. Fernando VI, hijo de Felipe V, cumplió la ordenanza de acuñar monedas con la efigie del rey de turno. 10. Carlos III, medio hermano de Fernando VI, ambos hijos de Felipe V, ordenó cambio en las monedas, quitar las 2 columnas de Hércules y los 2 hemisferios por su efigie. 11. Carlos IV, hijo de Carlos III, nació en Italia. Mandó acuñar monedas con la efigie de su padre. 12. Moneda conmemorativa acuñada en Guatemala por su vida al trono de Carlos IV de 1789. 13. Fernando VII, hijo de Carlos IV, renunció al trono en 1808 y en 1813 regresó al mismo por invasiones de Napoleón Bonaparte. Ese es por qué renunció. 14. Moneda de plata acuñada en Guatemala por su vida al trono del rey Fernando VII. 15. Moneda de proclamación de Fernando VII hecha en Guatemala en 1808. 16. Moneda acuñada por creación de la República Federal de Centroamérica en 1824. 17. Medalla conmemorativa por la independencia.
Eso es todo lo que tengo que decirle sobre la genealogía. Ahora le doy la palabra a... Muy interesante la presentación, don Guillermo, todo ese resumen, ¿verdad? Y cómo nos va llevando como por los diferentes momentos de la historia y cuáles fueron esas monedas relevantes y cómo a partir del estudio de cada moneda podemos a su vez, ¿verdad? Reconstruir esa historia, ¿verdad? De lo que nos habla, su periodo y demás. Vamos con preguntas y comentarios, unos cuantos antes de subir al café. Don Juvenal. Ahí hay un micrófono. Yo quisiera conocer, tal vez lo tome un poquitito sin antecedentes. Existe una hipótesis con respecto al circulante colonial en Costa Rica. Yo quisiera saber su opinión, su punto de vista sobre la hipótesis que le voy a resumir brevemente. Doña María Teresa Muñoz indica que en su libro de moneda castellana en Reinos de Indias, que en los Reinos de Indias se quintaba el oro y la plata, y para indicar que ya había pagado el 20% de impuesto a la corona, y que esa oro y plata, como monedas de la tierra, solamente con el quinto circulaba como monedas. Otro hecho es que en 1564 el Justicia Mayor de Costa Rica, Juan Vázquez de Coronado, entregó a los fundidores de oro un punzón con forma de una estrella pequeña. Eso está documentado en Documentos para la Historia de Costa Rica de León Fernández, para quintar el oro. Incluso él menciona de que él personalmente va a llevar a Madrid o a Aranjuez más bien unas piezas de oro, y que el 80% de ese volumen de oro quedó en Costa Rica con la marca del quinto de una estrella pequeña. Entonces la hipótesis es que en Costa Rica circuló moneda como moneda de la tierra, pedazos de oro, posiblemente tepuzque, es decir, de baja ley, con el quinto de una estrella pequeña que circulara como moneda a la par del cacao y las otras monedas de la tierra. Sí, muchas gracias, don Juvenal. El asunto es que, como lo dije al principio, yo no soy historiador. No conozco ciertos detalles, digamos, de las monedas. Pero sí sé que, por ejemplo, las monedas sí se pagaban impuestos, tanto las de oro como las de plata. Es el famoso quinto real que le llaman. Es el impuesto que se pagaba tanto en España como en las Indias, por llamarlo así, ¿verdad? El problema también era que al principio, antes de crearse la Casa de la Moneda de Guatemala también, ¿sí?, habían minas donde se extraía la plata y se la llevaban los barcos hasta España, y lo que volvía era la moneda. Hasta que hicieron la Casa de Guatemala, la Casa de la Moneda de Guatemala, es que ya se comenzó, digamos, a fabricarse o a acuñarse más bien las monedas aquí en este país y en el resto de América, que circulaban aquí. Esa que dice ya, la de tepuzque, si eran el oro tepuzque, tienen ese nombre porque eran de baja ley, sí, tal vez eran con cobre, se aliaban, ¿verdad? Sí, es cierto eso. Pero lo otro que usted mencionó, sobre que había pedazos de la moneda de oro y que había acuñado con una estrella, lo único que conozco yo en resello y que he leído es el resello de las monedas, ¿verdad? Con una estrella, ¿verdad? Con una estrella de 6 picos. No sé si, no le puedo contestar todo porque
desconozco a veces ciertos detalles. No, era simplemente su punto de vista con respecto a la hipótesis. Sí, mi hipótesis es que, aunque no lo he leído, ni lo he visto, ¿verdad? Pero está correcto lo que dice la señora. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por allá. Hola. Era más que todo un pequeño comentario, una observación, nada más. En la parte final, que usted hace la síntesis de la charla, usted pone en la época de Felipe IV la pérdida de Cataluña y de Portugal. Sí. Me llama la atención, nada más como una observación, de tal vez incluir en la parte de Felipe V la pérdida también adicionalmente del reino de Nápoles y de la pérdida del Flandes español, Correcto. como para agregar Claro. pérdidas de territorios que se dieron durante estos periodos históricos, ¿verdad? Antes de la independencia de Hispanoamérica, ¿verdad? Una pequeña observacióncita con todo cariño. A mí me parece muy buena la observación. Lo que pasa es que no lo mencioné porque cuando revisé mi bibliografía, pues eso era lo más importante de ese, ¿verdad? Pero en realidad España llegó a ser un imperio militar, ¿verdad? Y los reyes eran personajes enormes y tenían muchas colonias, mucho espacio territorial, ¿verdad? Y lo fueron perdiendo poco a poco, ¿verdad? Y entre ellos está el que usted está indicando, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? O... Por allá. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi primera vez es, yo estoy comenzando. ¿Su nombre, por favor? Luis Fernando Solórzano. Ok. Vamos a ver quisiera saber yo por qué dice que no tenemos dos monedas, que no las tenemos. Estaba explicándose en la cosa del Día de Independencia, que hay dos monedas que no las tenemos, dijo usted. Y quisiera saber en el árbol hay un 8 y una R, ¿eso qué quiere decir? El 8 quiere decir 8 y el R quiere decir reales, 8 reales. Sí, la de no tenemos es porque no teníamos la imagen para presentarla. Ajá. No, existen, pero no conseguimos la imagen, entonces por eso a veces decía, no la tenemos la imagen porque... Yo creo que no teníamos ni manera. Ajá. Sí, creo que es eso. Así es, no se consiguió Hay esa varias que no moneda. las logramos en una buena resolución. Sí. Difícil. Bueno, no sé, tal vez una más si hay algún comentario y si no, pues pasaríamos al café y pues para agradecerles obviamente a todos la presencia aquí y esperamos seguir contando, ¿verdad? Con la participación de ustedes en las actividades que vienen que estamos programando, que van a estar muy interesantes. Para terminar, yo solo quiero decirles que en realidad esta conferencia, esta charla más bien, no es para numismáticos propiamente dicho, sino para los que quieren iniciarse en esta Están los documentos. una actividad que es muy bonita, es muy cara, estén claros que está muy cara, cuesta conseguir muchas veces moneda, y entre más años se pasen, ¿verdad? Entre más años pasen, va a ser más difícil, porque las monedas hechas en 1432, por decir algo, 1653, ¿verdad? Son difíciles de conseguir, porque hay muchos coleccionistas, ¿verdad? Que ya las han obtenido, de tal manera que es difícil conseguir muchas monedas. Si lo van a hacer, háganlo ahora y asistan mucho a las conferencias, porque si no la tienen la moneda, por lo menos van a saber de qué se trata. Van a haber más conferencistas aquí sobre monedas, sobre billetes, etcétera. Estoy seguro. Especialistas. Yo que no soy especialista, no soy historiador, soy aficionado a la genealogía, ¿verdad? Pero en realidad quise con esto incrementar un poco el interés de ciertas personas jóvenes, sobre todo, para que se incluyen dentro de este campo de la numismática. Bueno, yo creo que muchas gracias.
Bueno, los invitamos a estar atentos a nuestras redes de Facebook,